Hola, buenas noches. Programa especial hoy con uno de los candidatos a presidentes que tiene el país de cara a las próximas elecciones, de cara al próximo 25 de octubre, el doctor Adolfo Rodríguez Sá. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenas noches, qué lindo estar en Córdoba. Gracias por invitarme a este programa y bueno, muy contento de estar en Córdoba. Y es el menos beligerante de los candidatos presidenciales. ¿Es una estrategia? ¿Es su personalidad? ¿Es su modalidad? ¿Cómo es? Son los años. Los años te dan experiencia. Pero tú, hombre joven. Sí, pero tengo mucha experiencia. Gubernamental sobre todo. Mucha experiencia gubernamental y mucha experiencia de la política con mayúscula. Entonces, a mí me parece que hoy la prudencia, el diálogo, el respeto nos va a permitir encontrar el camino más difícil, que es el camino de los acuerdos. Pero usted imagínese una Argentina con acuerdos, que nos pongamos de acuerdo cómo combatir la inseguridad. Constantemente, Alberto, en todas las participaciones públicas, finca su discurso al Adolfo en el acuerdo. Usted dice, del domingo 25 en adelante van a surgir dos candidatos y va a haber acuerdo. ¿En qué finca usted la idea de que pueda haber acuerdo entre gente que se dice de todo? Bueno, primero que hay que establecer el diálogo, ¿no es cierto? Segundo, que si hay doble vuelta, es que ninguno tiene un cheque en blanco. Entonces yo le digo, primero, cordobeses, no le demos un cheque en blanco a los candidatos. Tenemos la oportunidad de hacerlo en dos etapas. Primero, clasifiquemos a los dos que van al balotaje. ¿Va a haber balotaje? Va a haber balotaje. Va a haber balotaje. Sí, hay escenario de balotaje, eso está claro, ¿sí? Todos los encuestadores están marcando eso. Permítame analizar en ese escenario. Si hay balotaje, van a necesitar de un acuerdo con los candidatos que queden excluidos del balotaje. Entonces la gran oportunidad de hacer un acuerdo por la Argentina, 4 o 5 puntos básicos, de los puntos que fueron comunes denominadores, por ejemplo, en el debate. Entonces me parece a mí que si todos vemos que la pobreza es un problema, unos lo vemos más grave, otros menos grave, uno le ponemos, como le pongo yo, un enorme contenido de justicia social y otros tal vez una visión un poco más fría. Pero si nosotros ponemos en un programa que vamos a combatir la pobreza y establecemos cómo y en qué términos, es probable que el presidente que asuma el 10 de diciembre pueda a los 4 años entregar el mando a otro presidente diciéndole, mirá, yo recibí la Argentina con el 28,7 de pobres y hoy hemos logrado que el 20%, o sea, desde el 28 al 20, ya han superado la línea de pobreza, tienen trabajo y son clase media. Y los chicos de esas familias comen en su casa con su papá y su mamá y van a la escuela. Y creíamos que estaban acostumbrados a vagar y que no querían trabajar. Y cuando tuvieron la oportunidad están trabajando. Entonces es otra Argentina. A esa Argentina yo apuesto. Se necesita diálogo, se necesita acuerdo y se necesita un diálogo cordial y amigable. Porque usted y yo tal vez pensemos diferente en muchas cosas, pero si tenemos un diálogo cordial y amable, es probable que en todo lo que estemos de acuerdo podamos poner la fuerza juntos para lograrlo. Y en lo que estemos en desacuerdo es lo que nos distingue si los respetamos, y es probable que con el tiempo vamos encontrando otros caminos comunes. Claro. El 26 de octubre, al día siguiente, deberíamos sentarnos, todos los que estamos involucrados en este tema, a suscribir un acuerdo. Yo le llamo Acuerdo por la Argentina, pongámosle el nombre que se quiera. Entonces el pueblo argentino va a tener la posibilidad el 22 de noviembre de elegir un programa. Va a saber que sea cual sea el destino de
de la elección, vamos a tener asegurada que ciertas cosas se van a lograr. Y esa es otra Argentina. ¿Usted percibe que va a haber más votantes que en las PASO y esto pueda tener incidencia? Porque usted también ha hecho algunas referencias públicas sobre la gran cantidad de votantes que puede haber. Creo yo que el debate dio una oportunidad enorme, un crédito. Respetamos al ciudadano asistiendo al debate. Le dimos al ciudadano el derecho que tienen de saber qué pensamos, cómo actuamos, cómo nos interrelacionamos, porque en un debate no es solamente mi opinión, que yo acá en este momento podría vertir una opinión, pero no es lo mismo que yo vertir una opinión acá que en el compromiso de un debate donde están acordados los temas y donde están presentes los otros candidatos y nos podemos preguntar entre nosotros. Entonces este respeto al ciudadano me parece a mí que va a tener una doble influencia. Me parece que va a generar menos voto en blanco y más asistencia al comicio. Tenga presente que 11 millones de argentinos no votaron y 1 millón votó en blanco. Son 12 millones de votos que pueden alterar sustancialmente la decisión. Claro. Indudablemente el otro día en el debate quedó claro, por lo menos para muchos, cuál es el posicionamiento de cada uno respecto a cuáles son las prioridades. Usted marcó cuáles son sus prioridades en el caso de llegar a la presidencia. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Porque me parece que la gente está ávida de escuchar que hay alguien que está dispuesto a trabajar seriamente por los mayores problemas que tiene la Argentina, ¿sí? Bueno, mire, primero, sintéticamente, yo digo que hay que trabajar para erradicar la pobreza, que es el máximo símbolo de la injusticia social. Nosotros no podemos condenar con una total insensibilidad que un niño de una familia pobre no tenga el alimento suficiente para desarrollar su inteligencia en todo el potencial que le dio Dios y la naturaleza. Entonces no los podemos condenar a una desigualdad que durará toda la vida y que lo condenará toda la vida a los peores lugares en la sociedad. Entonces, primero con sensibilidad, son seres humanos y a estos seres humanos le tenemos que dar la oportunidad desde que nacen a que estén en igualdad de oportunidades con el resto. Sí. Entonces es un tema de justicia social absoluta, enorme. Sí, claro. Bien, y si nosotros además pensamos que si tienen trabajo, van a, como dije recién, van a comer con su papá y con su mamá, la familia argentina allí va a poder transmitir los valores, la cultura, el papá va a poder saber si ese chico, si su hijo es feliz, si está contento, si está triste, si escucha música, si juega al fútbol. Si no juega, ¿por qué no juega? Si sus amigos lo quieren. Todo eso hace a la formación del ser humano, de una sociedad mejor, que es a lo que aspiro. Pleno empleo, para erradicar la pobreza. Y para lograr el pleno empleo, no podemos actuar con la insensibilidad de los llamados economistas del poder económico argentino. Por favor, toda la producción está en el interior del país. Devastada. En las provincias argentinas, devastada. Las llamadas economías regionales, la caña de azúcar, el limón, el algodón, el arroz, el tabaco, las aceitunas, las nueces, las peras y las manzanas, las ovejas, el pescado, lo que usted mire está en una situación terminal. La lechería, situación terminal. ¿Y qué ocurre ante la situación terminal? Los pequeños productores tienen que vender y empieza la desocupación. Y cuando vende un pequeño productor tenemos que ir al origen. Su abuelo un día llegó a un lugar desértico y soñó transformarlo en un vergel. Y plantó
manzanos, o caña de azúcar, o limones, o maíz, o soja. Cultivó la tierra, aprendió a producir, le enseñó a sus hijos, le enseñó a sus nietos, y hoy quizás sus nietos, sus bisnietos están a cargo de los emprendimientos productivos. Y con una crueldad enorme los hacemos fundir. ¿Y cuál es el destino de esa familia? Ir a trabajar en el conurbano cordobés o rosarino, en un taller, arreglando heladeras o arreglando autos, cuando su cultura, su trabajo, su forma de vida, su alegría es vivir en el campo, cultivando la tierra, etc. Entonces esto es muy malo. Claro, entonces, si ponemos en hay marcha, perversión ahí, ¿eh? Si ponemos en marcha el aparato productivo del país, si a la industrialización le prendemos el motor, si a la industria automotriz le aumentamos el número de componentes argentinos acordado, yo no estoy diciendo imponiéndole a las empresas, llamemos a las empresas y digamos, usted fabrica en la Argentina y el 20% que usa son componentes argentinos. Bueno, en este año tenemos que aumentar los componentes al 22, 23%, y el año que viene al 27%, y el siguiente al 30%, con un gradualismo que permita ir acomodando las cosas. Usted sabe que por cada punto de componente argentino se suman 7.000 obreros de alta especialización en la industria automotriz. Y eso significa todo un ascenso social, porque los que están ascienden y se incorporan abajo 7.000 obreros que son obreros especializados, que tienen fantásticos sueldos, fantásticos no, exageré, buenos sueldos. Bueno, si la Argentina, con pleno empleo, poniendo en marcha el aparato productivo del país, ni que hablar si sacamos los ROE y sacamos las retenciones, el mundo de la agricultura y de la ganadería y el complejo agroalimentario argentino se ponen en marcha. ¿Que hay que hacer otras cosas más? Sí, por supuesto que sí. El discurso de Adolfo es atrapante, pero lo quiero reinstalar en otra realidad por un momento, sin perjuicio de que vuelva sobre su programa. Dos situaciones que son materia de una gran controversia. El uso de la cadena oficial de radiodifusión por parte de la presidenta. ¿Qué reflexiones merece? Es un abuso, no es un uso, es un abuso. Es un abuso, es la utilización del Estado al servicio de las personas. Yo soy peronista y Perón nos enseñó que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Nos enseñó a tener valores y a mí me parece que el abuso de la cadena nacional al servicio personal de una persona es un abuso, más allá que la ley le pueda tal vez otorgar el derecho a hacerlo. Y aunque sea discutible, tal vez puedan encontrar jueces que digan, no, está bien, hay un articulito, un inciso que se lo permite, pero es un abuso. Si yo fuera presidente, pondría normas más estrictas en el uso de la cadena. Y yo no usaría la cadena nacional, salvo para un hecho excepcional. El presidente de la nación, cualquier persona importante, tiene de por sí un atractivo para el periodismo. Claro, por supuesto. Si la señora presidente hablara, estarían los medios de comunicación transmitiendo, pero una cosa es que el medio de comunicación transmita voluntariamente y otra cosa es que transmita obligatoriamente y que se interrumpa la programación habitual para transmitir un evento que según el criterio de la presidencia es de importancia. Y después vemos que no es de importancia nacional, es de importancia para el Frente para la Victoria o es de importancia para la persona de la señora presidenta. Creo que es erróneo y yo descalifico que se use la cadena nacional con fines personales. Y el uso de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, como lo propone uno de sus competidores. Massa. Más concretamente. concretamente. No estoy de acuerdo en establecer primero el concepto de que le vamos a dar a las Fuerzas Armadas el rol patriótico de salvador de la patria. Porque nosotros tenemos una dura experiencia en nuestra historia que de salvadores a la patria se transformaron muchas veces en golpes de Estado
con nefastos resultados para la Argentina. Entonces, me parece a mí que a las Fuerzas Armadas, llamarlas como fuerzas auxiliares en un momento de emergencia puede ser algo para pensar. Pero es muy simple lo que hay que hacer en la Argentina. Tenemos que ordenar el trabajo. Mire, creo que mi programa es mucho mejor que el de Massa en este sentido. La Ley Nacional de Seguridad Interior dice que el presidente de la Nación preside el Consejo Nacional de Seguridad Interior. Yo convocaría al Consejo Nacional de Seguridad Interior como presidente de la Nación Argentina. Sentaría en la mesa a todos los gobernadores de provincia, con todos los jefes de policía de las provincias y los ministros de seguridad, a las fuerzas de seguridad y su plana mayor, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, etc. Y primero definiría las competencias, porque fíjese que en las competencias, en la superposición de competencias, tenemos un desastre en el resultado. Caso Nisman, la custodia de una fuerza, la otra custodia, la de la casa, de otra fuerza, la CIDE con otra custodia. La Policía Federal es la que tiene que actuar, la Gendarmería, la Prefectura, Puerto Madero actúa la Prefectura. Entonces, en definitiva, ¿por qué no estaban funcionando todas las cosas y se descubre el criminal? Porque hay superposición de competencias que permite que cada uno eluda la responsabilidad diciendo que no le compete. Competencias claras. Gendarmería Nacional está creada para cuidar las fronteras. Muchachos a la frontera, salgan del conurbano bonaerense, salgan del conurbano rosarino. Vamos a cuidar la frontera. Prefectura, vamos a cuidar los ríos y el mar. Basta de pesca clandestina en el mar territorial argentino. Nos roban nuestra riqueza. Bien. Y la seguridad territorial, fortalecer a las policías provinciales y a las policías federales, dándole estrictos ámbitos de competencia para cuidar el territorio. Dotarlas de la capacidad operativa necesaria, plantear el tema de la capacitación y de los sueldos y poner normas estrictas para manejar la situación. Crear una fuerza especial, una agencia especial de combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, altamente capacitado, muy bien remunerado. Esa fuerza tiene que tener también contadores, abogados, ingenieros, hasta ingenieros agrónomos, para combatir las diversas formas que las mafias y el narcotráfico utilizan para violar la ley. Entonces, me parece a mí que en ese ordenamiento vamos a encontrar el camino. Si en eso alguna tarea auxiliar tiene que hacer el Ejército, la Marina o la Aeronáutica, encomendémosle la tarea especial, extraordinaria, específica por un momento. Está claro. Extraordinario. Habla con la ventaja que le da el hecho de haber sido presidente de la República. Ninguna duda, ninguna duda. Sí, tengo, perdón. Sí. Es el único de los candidatos que ha sido presidente de la República. Y tengo una enorme experiencia. Entonces, ahora se está dirigiendo a sus futuros votantes. Sí. Estoy hablando con el corazón yo me siento un patriota, estoy sirviendo a la patria. No llevo ningún interés personal en lo que estoy haciendo. Estoy en inferioridad de condiciones electorales, pero yo puedo hacer un aporte a la patria. Y eso es lo que quiero hacer. Tengo una enorme experiencia, tengo una enorme capacidad de diálogo, tengo un acumulado en mis espaldas un bagaje de conocimientos para saber hacer una cantidad de cosas que me lo ha dado la enorme experiencia que tengo. Entonces la tengo que poner a disposición del país. ¿Y qué puedo lograr? Que haya ese acuerdo a favor de los argentinos que nos permite mirar el futuro de otra forma.
No digo que se haga el combate al narcotráfico y a la inseguridad exactamente como yo digo, pero este puede ser una base para discutir cómo hacerlo. Y vendrá cada uno y aportará cosas seguramente muy inteligentes. Ahora, si tenemos un solo plan, ahora ponemos toda la energía de la Argentina para cumplirlo. Si cada uno piensa individualmente una solución, es difícil. La enorme experiencia, yo digo la sabiduría, viste que en el Martín Fierro, el viejo Vizcacha, que daba consejos, y vos los lees y dices, la sabiduría del presidente Pepe Mujica de Uruguay, que con sus años de experiencia supo ponerle al Uruguay un marco interesante para el progreso. Sí, es una referencia. Y Mujica, para el respeto. Podemos discrepar en cosas que haya hecho Pepe Mujica, que estén bien o que estén mejor, pero lo que no podemos discutir, que al Uruguay le hizo bien una etapa de madurez, de reencuentro. Pepe Mujica, habiendo sido tupamaro, habiendo estado preso, empezó su mandato convocando a los expresidentes, sentándolos en la mesa y pidiéndole ayuda. Y creó un marco de diálogo entre las fuerzas políticas y la dirigencia política del Uruguay. Y encontraron mejores caminos. Por supuesto, luego vienen otras etapas y se mejora y el progreso siempre tiene un nuevo desafío. Pero en el desafío de la Argentina de hoy, con una enorme decadencia, el diálogo, el reencuentro, yo digo, además, no cualquier diálogo, el diálogo amigable. El diálogo amigable, que en alguna medida fue el debate los otros días, permitió que aún siendo adversarios, incluso adversarios que queríamos marcar diferencias, encontrábamos marcos de discusión muy respetuosos que nos permitía encontrar un camino. Si lo trabajamos, eso fueron 2 horas, si lo trabajamos unas horas más, seguramente que pueda alumbrar en la Argentina cosas muy buenas para la Argentina. En las participaciones públicas se advierte por parte de quienes intervienen en ella un gran respeto por Adolfo, cuando se dirigen a él. En el comienzo del debate que usted está haciendo referencia, Del Caño, el candidato del FIT, hizo una apreciación sobre su provincia, sobre la provincia de San Luis, que era desacertada o resultado de la desinformación. Y usted le respondió cautelosamente, pero con datos. Sí, y con respeto. Porque ¿Cómo terminó ese debate con él particularmente? Yo creo que todos nos sentimos que salimos más, no sé si decirlo amigos. Se habló. Sí, no digo más amigos, pero creo que todos nos respetamos más como seres humanos. Cuando en los bloques intermedios había un trato muy cordial entre todos nosotros. Se acercaban los asesores, es decir, se hablaban entre ellos. Sí, los asesores y entre nosotros, y entre nosotros y los asesores. Sí, claro. Se creó un clima muy bueno. Entonces quiere decir que se puede. Entonces yo digo, si se puede, ¿por qué no transitar el camino? Sería muy bueno, muy sano para la Argentina. Adolfo, en este marco que usted está señalando, ¿a dónde lo ubica Scioli? Porque Scioli no participó del debate, forma parte de un proyecto de gobierno que ha tenido como eje principal básicamente la confrontación. ¿A dónde lo pone? ¿Lo saca de ese modelo que representa el kirchnerismo? Yo creo que Scioli cometió un grave error, porque Scioli participó en los actos preparatorios del debate. Suscribimos y aceptamos las condiciones del debate. Muchas de las condiciones las impuso el equipo de Scioli para evitar que se transformara Scioli en el debate en la víctima de que todos le pegaran. Así que él participó en las condiciones, en la redacción de las reglas y aceptó las reglas de juego que se fijaron. Y él fue parte importante de la fijación. Y después que aceptó participar, que aceptó las reglas de juego, dijo que no participaba. No cumplió con la palabra empeñada. Está muy mal. Esto es la parte mala. La parte buena, ¿qué creo yo? Me parece que Scioli
es un hombre de diálogo. Y es un hombre de diálogo cordial. Es un hombre de diálogo cordial. Entonces, si se incorporara en esta discusión el 25 de octubre, creo que podría aportar muchos puntos para el acuerdo. Y creo que si nosotros tuviésemos un programa, reitero, le haríamos un gran bien a la Argentina. Y si lo suscribiéramos todos, tendríamos lo que llaman permanentemente políticas de Estado. Tendríamos políticas de Estado para empezar a transitar un camino. ¿Y sabe cuál es la ventaja? Que quizás a los 6 meses el que sea presidente de la Nación puede convocarnos de nuevo y decir, muchachos, los 5 puntos que me encomendaron están en marcha. Rendir cuenta y decir, acordemos 5 puntos más. Claro. Y empezar a transitar el camino de los argentinos. Bueno, yo humildemente creo que ese puede ser un aporte impresionante. Le hacemos algunas preguntas así rápidas y usted nos responde de la misma manera si puede. Mario Blecher dijo ayer que había que acordar con los holdouts, con los fondos buitres, porque era el único camino como para salir más o menos airosos de esta situación. El kirchnerismo, todo el gobierno, todo le salió a la yugular. ¿Cómo ve el tema de la deuda? ¿Cómo ve el tema puntual ese? Primero, yo ayer participé en un debate en el Senado donde fui muy duro sobre el tema. La deuda externa argentina es el más grande monumento a la corrupción. Entonces, se hacen los tontos discutiendo por el costado cosas secundarias para tapar la corrupción. Hay fondos buitres, también hay funcionarios buitres, hay abogados buitres, hay comisionistas buitres, hay amigos de los funcionarios buitres. Entonces no es solamente los fondos buitres, porque los que están buscando acuerdos también son buitres, hay que ver con cuánto se queda. Mire, nosotros al Club de París le debíamos 5.000 millones y no se sabía por qué. Nunca se abrió el libro para saber cuál es la razón de la deuda. No lo voy a explicar acá pero esta es la realidad. Un día fue el ministro de Economía y sin discusión, sin abrir los libros, suscribió un compromiso de la Argentina para pagar, en vez de 5.000 millones, que es lo que debíamos, pagar 9.400 millones de euros. 4.700 millones más, casi el doble de lo que debíamos. Bueno, no se puede justificar eso si no es pensando en que algo corrupto hay en el medio. Porque condenamos al pueblo argentino a pagar 4.700 millones de euros, cifra que alcanzaría para poner en marcha miles y miles de empleos, para poner en marcha toda la economía del país. Entonces es muy atenta mucho. Claro. El segundo tema es la prórroga de la jurisdicción. La prórroga de jurisdicción, llevar el debate al juez extranjero, es una cuestión, por lo menos a mí también, muy discutible en la deuda soberana. Grecia, va el primer ministro griego, habla con Europa y vuelve y se lo plantea al Parlamento. Y el mundo entero sabe que va a haber una sesión del Parlamento para aprobar o no la propuesta que elaboró el primer ministro griego con las autoridades internacionales. El Parlamento discute un día entero y al final resuelve que va a hacer una consulta popular para que el pueblo defina por el sí o el no de la aprobación del acuerdo. Y 10 o 15 días después aprueban o rechaza el pueblo griego y el Parlamento consolida. No decide Griesa, deciden ellos. Claro. Nosotros no decidimos nada. Eso es una demostración de soberanía, la de los griegos. Claro. Y la nuestra de entrega, de falta de transparencia. Entonces, me parece
que ahora con esta introducción doy la respuesta. Tenemos que resolver el problema de la deuda, sabiendo que es un monumento a la corrupción, sabiendo que está afectada nuestra soberanía. En consecuencia, yo creo que le tenemos que dar un rol protagónico al Parlamento, hacer una propuesta con el Parlamento y con el pueblo argentino, todos unidos, no con una imposición de sanciones express, que el pueblo no sabe de qué se trata, sino explicando de qué se trata. Entonces ahora vamos a tener que poner el esfuerzo organizado para pagar lo que haya que pagar, para construir lo que haya que construir, para mirar el futuro juntos y tomar las decisiones del futuro para que nunca más ocurra esta corrupción y que la Argentina sea respetada en el mundo. Pero me parece a mí que pagar, porque el juez Griesa dice que hay que pagar, es un error muy grande. ¿Trabaja usted para la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en diciembre va a quedar reducida a 3 miembros? Yo opino, ninguno de los candidatos a presidente, ni el actual presidente, tiene 2/3 para nombrar los miembros de la Corte. Entonces, la única forma de destrabar su nombramiento es con un acuerdo patriótico. Y le pongo la palabra patriótico porque no es un acuerdo de toma y daca entre 2 o 3 vivos que reparten uno para vos y otro para mí, sino un acuerdo patriótico, desde mi punto de vista, es que podemos decir, bueno, necesitamos una corte independiente. A ver, veamos entre los académicos argentinos. Podemos seleccionar 10 personalidades entre los académicos argentinos con suficientes quilates, y honestidad y honorabilidad para que sean miembros de la Corte. Entre los jueces y camaristas y miembros de las cortes provinciales de todo el país, ¿no hay 10 con suficiente honorabilidad y prestigio? Entre los abogados del foro, ¿no hay otros 10 más con suficiente prestigio? Ahora, si tenemos, por decir, doy un número cualquiera, tenemos 20 o 30 personas para seleccionar, ¿no nos podemos poner de acuerdo los argentinos? ¿Cuál de estas personalidades puede darnos garantía a todos para que cuide su derecho, mi derecho, el derecho de Cristina Kirchner, también el derecho de Lázaro Báez, también el derecho de cada uno de los argentinos? No jueces que vayan a ser parciales a favor o en contra del gobierno de turno, claro, sino que nos garanticen a todos que nos van a cuidar los derechos. Esa es la Corte Suprema, esa es la calidad institucional. Eso dice el artículo 1 de la Constitución. La nación argentina, fíjese, no dice ni el Estado ni el gobierno, dice la nación argentina adopta como forma del gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Republicano, con 3 poderes independientes entre sí. Bueno, así como el debate jerarquizó desde mi punto de vista la política, jerarquizó al ciudadano, jerarquizó a los candidatos, a los periodistas, a los organizadores, a todos nos dio es verdad, un lindo paso en la Argentina que se decadente, un paso interesante. Deberíamos encontrar en cada una de las actividades este paso de calidad. Adolfo, se conoció un estudio de la Universidad de Palermo y de la consultora Gallup vinculados con un tema que usted lo conoce muy bien porque ha sido una característica del peronismo, la movilidad social ascendente, ¿sí? Es decir, escalar en el estrato social. Y el resultado de esa encuesta es alarmante, porque el 25% de los consultados entiende que el motivo o la causa del ascenso social es a partir del fraude o de la corrupción. En segundo lugar, dice de una cuestión azarosa como puede ser la herencia, el ascenso social. En tercer lugar pone el esfuerzo y en cuarto lugar la educación. Es decir, esto indudablemente es como para reflexionar
si esto fuera realmente así. Digo, este es un estudio de la Universidad de Palermo y de la consultora Gallup, y uno puede presuponer, teniendo en cuenta los antecedentes, que son válidos. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, es alarmante, porque la Argentina que teníamos valoraba la educación y valoraba el trabajo, y el ascenso social era fruto del esfuerzo. Vinieron los gringos inmigrantes, nuestros abuelos, y bueno, de albañiles, de plomeros, cultivando la tierra, ordenando una vaca, trabajando todo el día, lograron que su hijo fuera a la universidad y fuera ingeniero, militar, médico. Y el progreso social ascendente se hizo en fruto al trabajo, al esfuerzo, y ese fue el ascenso social. Tenemos que volver a esa escala, pero para volver a esa escala tiene que haber trabajo digno, no trabajo esclavo. El ascenso social también lo hace que yo aspire a ingresar a aquella fábrica donde yo puedo tener una alta calificación como obrero, puedo tener reconocimientos, puedo tener un salario adecuado que me permita tener mi casa, mi departamento, mi esparcimiento, tener vacaciones, poder educar a los hijos, y cuando el chico de 15 años viene, papá, necesito un par de zapatillas nuevos, yo tenga la posibilidad de comprarle el par de zapatillas. Ahora, si yo no tengo ninguna posibilidad, si todas las posibilidades están cerradas, si los dirigentes de la politiquería argentina al presupuesto le dicen caja y hacen alarde de que la caja la manejan a gusto y paladar y roban escandalosamente, claro que dan un mal ejemplo. Eso es lo que tenemos que terminar. Ese es el cambio positivo que tenemos que producir. ¿Cómo hacemos para empezar a transitar el otro camino, claro, el camino correcto? Bueno, es el camino del trabajo. Entonces, a un señor que quiere sembrar maíz, señor, déjelo sembrar maíz y que gane, y que si su hijo quiere ser ingeniero agrónomo para ver cómo hace mejor la siembra de precisión, cómo hace mejor para industrializar ese maíz y transformarlo en un producto industrial. Y si el señor quiere plantar manzanos o quiere plantar olivos, déjelo, foméntelo, ayúdelo, ponga a su servicio la ciencia y tecnología del país. Entonces empezamos a invertir las cosas. Claro, claro. El ascenso social se produce porque yo quiero el reconocimiento de que aún en la tarea más elemental, porque tengo un criadero de pollos, mis pollos son los mejores, los que mejor se cotizan en el mercado, porque logré la mejor forma de alimentarlo. Bueno, eso ocurre en las sociedades maduras, en las sociedades que crecen, que dan oportunidades. La Argentina venían a hacerse la América y se hicieron la América. Pero ahora permítanme, y en esto voy a decir una cosa por primera vez. Me entero los otros días, por un artículo de Voz del Interior del año pasado, que vinieron 2 diputados ítalo-argentinos a Córdoba a hablar con el gobernador de la Sota, en nombre de los bonistas italianos que tienen un pleito con la Argentina por pago de la deuda externa. Ítalo-argentinos, pero venían a representar a los bonistas italianos, que son una especie de buitre nada más que europeo. Claro. En vez de yanqui, buitre europeo. Pongámosle, no sé, parecido. ¿Son argentinos o son italianos? Y ellos dijeron ese día que los 3 candidatos a presidente más importantes, que Scioli, que Macri y que Massa, tienen doble ciudadanía. Lo vi ayer, es una noticia del año pasado. Es una cosa que está mal. Un candidato a presidente no puede tener doble ciudadanía. Éticamente, quien nos va a representar a nosotros no puede tener además otra ciudadanía. Claro.
tiene que tener ciudadanía argentina y sentirse orgullosamente argentino. Pido en este prestigioso programa, por primera vez, que si fuera cierto lo que dijeron, si Scioli, si Macri y si Massa tienen doble ciudadanía, que rectifiquen el camino y que renuncien a la otra ciudadanía y que se expresen ante el pueblo argentino, que se sienten orgullosamente argentinos. Estamos terminando con una revelación explosiva. Explosiva, claro. Es realmente muy fuerte esto que acaba de decir. Nos están sí, pero vamos a decir una cosa. acosando. Muy bueno, digo, es muy bueno, periodísticamente, para nosotros es muy bueno que usted haya hecho esto, porque además lo pone a Scioli, a Massa y a Macri en la necesidad de tomar una decisión. Que aclaren. Que aclaren. Que aclaren. Yo no estoy diciendo que no pueden ser candidatos. Estoy diciendo que éticamente está mal. Está bien. No éticamente está mal. El presidente de la Nación Argentina tiene que ser argentino, claro, dice la Constitución, no argentino-italiano. Seguro. Le dejo, dado que usted tiene cierta admiración por Adolfo, le dejo la última. No, es que ha dicho todo. Ha dicho todo, ha sido muy didáctico, ha sido muy generoso en la disposición de los recursos y de la elocuencia, y además ha hablado como quiere la gente que se le hable, de una manera que lo entiendan. Las preguntas me parece que serían a esta altura súper abundantes. Yo me siento muy satisfecho con el resultado de haber participado de la experiencia y de haber escuchado a un hombre de Estado que sabe de qué se trata. Está lleno de chanta la Argentina, sí, en todos los niveles. Periodismo, ciencia, política, juristas, etc. Es bueno encontrarse con alguien que se aparta de esa caracterización, a mi entender, nefasta. Bueno, no agregamos nada más, lo cerramos así, Adolfo. Un saludo afectuoso. Le agradezco mucho. A esta Córdoba que siempre fue un modelo importantísimo de la Argentina. Un saludo afectuoso para todos los cordobeses. Muy bien. Gracias a usted. Gracias, nos vamos. Espero que puedan de alguna manera sacar conclusiones de todo lo que dijo Adolfo Rodríguez Sá, candidato a presidente por Compromiso Federal. Chau.